Continuamos con el análisis de las sustancias puras y este ejercicio dice así: un recipiente rígido de 1.8 metros cúbicos contiene 15 kilogramos de un vapor húmedo de agua a 90 grados Celsius. Se calienta lentamente, escúchese bien, lentamente el agua. Determine la temperatura a la cual el líquido que forma parte del vapor húmedo en el recipiente se evapora por completo. Bueno, muchachos, miren, vamos a ver las condiciones iniciales de este problema. Entonces, las condiciones iniciales nos va a generar o me va a generar mi primer estado. Bien, el estado 1 es el siguiente. A ver, el estado inicial o estado 1 conforman las siguientes propiedades. Nos dan entonces el volumen, ¿verdad? Tiene un volumen. El volumen, que es el volumen de capacidad. El volumen de capacidad es de 1.8 metros cúbicos. Nos dan la masa. Pero escúchese bien, esta es la masa del vapor húmedo. Recuerden ustedes que cuando nos digan vapor húmedo, ya nosotros debemos imaginarnos que es una mezcla saturada conformada por líquido y vapor, ¿ok? Entonces, cuando nos dicen 15 kilogramos de un vapor húmedo, esa es la masa total de la mezcla saturada líquido-vapor. Entonces, identificamos el estado. ¿Cómo identificamos el estado? Como una mezcla saturada líquido y vapor. Entonces, la masa de la mezcla, voy a colocar así, M sub M. La masa de la mezcla saturada líquido-vapor es igual a ¿cuánto? A 15 kilogramos, porque nos dicen que es un vapor húmedo. Hay gotitas allí en el vapor. Entonces, hay gotitas de agua, pues, de líquido. Tenemos una temperatura de 90 grados Celsius. Bien, hasta allí. Porque cuando dice se calienta, ya es otro estado. Ya vamos con eso ya. Vámonos con las condiciones iniciales. Repito, las condiciones iniciales conforman todas las propiedades a mi primer estado. El estado 1, porque vamos a trabajar por estado. Porque cuando dice se calienta es porque hay una perturbación, muchachos. Y eso ya lleva a otro estado. Cuando se perturba un sistema, hay un cambio de estado y eso es lo que se llama un proceso. Pero todavía no. Vamos primero a realizar el análisis en el primer estado con estas propiedades. A ver, muchachos, entonces miren, yo acostumbro siempre a determinar ya las propiedades aquí en nuestro diagrama PVT. Aquí tengo pues el diagrama PVT, valga la redundancia. Miren, nos dan entonces una temperatura para el estado inicial, ¿ok? Todo esto es para el primer estado. Mi primer estado. Estado 1. Ok, entonces tengo una temperatura inicial, o sea, vamos a llamarla temperatura 1, de 90 grados Celsius, pues. Entonces, observen algo. Esta temperatura viene representada por la isoterma que vemos allí en negro. Allí vemos la isoterma, ¿ok? Ahí está la isoterma. Repito, representa a esa temperatura del sistema, esa temperatura inicial que es de 90 grados Celsius. Vemos también, observamos que ya he determinado a través de la tabla de agua saturada, ¿ok? Se van a la tabla termodinámica, en la tabla de agua saturada buscan estas propiedades, como lo son el volumen específico del líquido saturado y del vapor saturado, que serían los extremos de esa línea de saturación. Así también van a buscar la presión de saturación. Entonces, a esa temperatura, muchachos, a esa temperatura de 90 grados Celsius le van a corresponder o le corresponde una presión de saturación que según la tabla de agua saturada sería 70.183 kilopascal.
Entonces estamos aquí en el eje de ¿qué? De la presión, ¿ok? Presión en kilopascal. Bien, entonces ya nos dan un dato muy importante. Nos dicen que es una mezcla saturada. Bueno, es un vapor húmedo. Como es un vapor húmedo, hay presencia de vapor y de líquido, pero en un estado de saturación. Entonces es una mezcla, identificamos el estado. Mi primer estado simplemente es una mezcla saturada, líquido, vapor. Está conformada por líquido y vapor. Y por tratarse de una mezcla saturada líquido-vapor, entonces mi primer estado, o sea, el estado inicial, se va a encontrar por aquí, sobre la línea de saturación. Bien, ahora vamos a suponer que estaría ubicado por aquí. Vamos a suponer que está por aquí. Eso ya lo determinaríamos a través de la calidad, ¿no? Pero la calidad aquí no voy a determinarlo, no es necesario aquí. Entonces vamos a suponer que está por aquí, ¿ok? Vamos a suponiendo que está por aquí. Aquí está, voy a ubicar aquí mi primer estado. Voy a llamarlo entonces 1, que representa mi primer estado. El estado inicial, el cual nosotros estamos allí procesando. Ahora, muchachos, escuchen esto. Como aquí está ubicado mi estado, entonces tengo una proyección hacia el volumen. Y ese es el volumen, sería el volumen del primer estado, o sea, el volumen del sistema. El volumen específico en este caso. Recuerden que aquí tenemos el eje horizontal, es el volumen específico, y tenemos el eje vertical, que corresponde a los valores de las presiones en kilopascal. Entonces aquí tengo el volumen específico de la mezcla saturada, ¿ok? Bueno, yo lo voy a llamar, puedo llamarlo como volumen específico de la mezcla, o puedo llamarlo volumen específico del estado 1. Bien, ahora vamos a determinar ese volumen específico, porque tengo como dato el volumen de todo el recipiente. Recuerden que es un recipiente rígido. No es posible que se deforme con facilidad. ¿Ok? Ahora, esta mezcla saturada líquido-vapor ocupa todo el espacio. Hay líquido y hay vapor. Y toda la cavidad, todo el contorno de este recipiente rígido es ocupado por este volumen. Así que podemos decir que simplemente el volumen, recuerden que el volumen de capacidad en metro cúbico es igual a la masa por el volumen específico. Bien, ahora podemos usar esta expresión que tenemos allí. Vamos a calcular aquí el volumen específico para el estado 1. Entonces tengo que aquí el volumen específico para mi primer estado, que es la mezcla saturada líquido-vapor, es igual a ¿quién? Al volumen de capacidad entre la masa. Esto lo hago porque simplemente, escuchen bien, todo el sistema está, bueno, tenemos un sistema conformado por una mezcla saturada líquido-vapor y ocupa, ¿ok? El vapor de ese líquido está ocupando todo el tanque, todo el cilindro. Así que puedo usar esta ecuación que vemos aquí. Ahora, muchachos, miren esto. Aquí tenemos que el volumen específico entonces es igual a ¿quién? Al volumen que tenemos, que es 1.8 dividido entre la masa, que sería 15 kilogramos. Recuerden que esa masa es la masa total de la mezcla. Entonces tenemos 0.12. Las unidades, recuerden que aquí las unidades es metro cúbico y aquí la masa es kilogramo. Entonces nos quedaría metro cúbico sobre kilogramo. Bien, allí tenemos entonces el volumen específico en mi primer estado, que sería ¿cuál?
0.12, que es repito, es el volumen específico de la mezcla saturada líquido y vapor. Ahora, ¿qué ocurre ahora? Ahora, dice, posteriormente se calienta lentamente el agua. Muy bien. ¿Qué ocurre con el primer estado? El primer estado ahora, que tiene estos datos, estas propiedades, va a ser perturbado. ¿Cómo perturban el sistema? Adicionando energía calórica, pues energía térmica. Y entonces, por ende, se va a incrementar la temperatura, porque dice se calienta lentamente. Cuando dicen calentarse lentamente es porque están dando oportunidad, repito, para que ocurran muchos cambios y hay incremento de temperatura. Así que se produce o se genera un nuevo estado, un segundo estado. Bien, entonces se perturba el sistema y vamos a contemplar ahora un segundo estado, que sería el estado 2. En el estado 2, ¿qué tenemos en el estado 2? En el estado 2 tenemos ahora estos datos. Tenemos una temperatura que se incrementó, ya saben, porque dice el problema que prácticamente dicen que se adicionó energía, porque dice se calienta lentamente. Muy bien, entonces la temperatura es una temperatura 2, que no sabemos, la desconocemos por completo. ¿Qué más? ¿Y qué ocurre con la masa, señores? ¿Qué pasa con la masa? La masa se mantiene constante. ¿Por qué? Porque es un sistema cerrado, es un sistema cerrado, es un tanque, un cilindro que está totalmente sellado, está hermético, está sellado, pues. Entonces la masa se mantiene, la masa es igual a 15 kilogramos, la masa se mantiene allí. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, la temperatura es la temperatura 2, que hace referencia a la temperatura en el estado 2, o el estado final, pues. Muy bien, esta es la temperatura que nosotros vamos a determinar. ¿Qué más tenemos? Entonces, bueno, el volumen 2 se mantiene. Bueno, el volumen en el estado 2, quise decir, es igual al volumen 1 y viene siendo 1.8 metros cúbicos. Ok, ahora, ¿qué les dije yo al principio cuando se perturbaba un sistema? Bueno, cuando se perturbaba un sistema, eso genera un cambio de estado. Y ese cambio de estado se conoce como un proceso. Y en este caso lo vamos a llamar un proceso isométrico o isocrónico. Entonces se trata de un proceso isométrico. Así que del estado 1 al estado 2, esto se realiza manteniendo el volumen fijo. Recuerden que los volúmenes específicos, o mejor dicho, el volumen específico en el estado 1 va a ser igual al volumen específico en el estado 2. ¿Por qué? Porque ya les dije que se trata de un tanque rígido, ¿ok? Entonces no hay movimiento de las fronteras, de los bordes. Y por tal razón, muchachos, también el trabajo es igual a 0. Bien, trabajo es igual a 0. Ahora, ¿qué vamos a contemplar nosotros? Bueno, recuerden que se calienta lentamente el agua y esto origina que la temperatura aumente. Y como dicen, calentarse lentamente, esto da oportunidad a que el sistema experimente algunos cambios. Bien, se calienta lentamente entonces. ¿Qué pasa con la temperatura? Repito, aumenta la temperatura. ¿Y qué va a aumentar entonces? Va a haber un desplazamiento por ende de la isoterma. Esta isoterma, bueno, una isoterma nueva va a estar por encima de nuestra isoterma de 90 grados Celsius. Estaría más o menos por aquí. A ver,
por encima, pues, por encima de esta isoterma de 90. Se va a generar una nueva isoterma con un valor de temperatura desconocido, que sería la temperatura del estado 2. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde va a aumentar esa temperatura? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde va a ascender la nueva isoterma? ¿Hasta dónde? Yo la puedo trazar aquí, ¿ok? La nueva isoterma, pero ¿hasta dónde va a ascender? Bueno, hay que leer el enunciado porque dicen que nos mandan a determinar la temperatura a la cual el líquido, escuchen bien, a la cual el líquido que forma parte de esta mezcla saturada líquido-vapor en el recipiente se evapora por completo, ¿ok? Allí ya nos están diciendo, cuando nos dicen se evapora por completo, ya nos están dando como un buen dato que tenemos vapor, ¿ok? Vapor. La nueva fase ya nos están diciendo que es vapor. Así que, ¿hasta dónde voy a subir yo la isoterma? ¿Dónde voy a fijar mi nueva isoterma que correspondería al estado 2? Hasta aquí, muchachos. Más o menos por aquí. ¿Por qué? Porque, muchachos, es un volumen constante. Y el volumen constante lo vamos a ver como una línea perpendicular. ¿Ok? Es una línea perpendicular ¿a quién? Al eje del volumen. Así que, miren, esta proyección, el volumen se va a mantener fijo. El volumen, me refiero del primer estado, se mantiene fijo. ¿Y qué ocurre? Que cuando llega a este punto, que se refiere, que está aquí ya tocando a la curva de vapor saturado, ¿qué pasa? Que allí va a estar ubicada mi isoterma. ¿Por qué la isoterma va a estar allí? Simplemente porque ya les estoy diciendo que el volumen se mantiene constante y también me dan como dato, me dicen que ya quedaría solamente vapor. ¿Por qué? Porque nos dicen que el líquido que forma parte del vapor húmedo se ha evaporado por completo. Si se evaporó por completo, entonces vamos a converger aquí, en el punto de vapor saturado. Es un vapor, pues, pero es un vapor saturado. Así que mi isoterma la voy a situar por aquí, señores. Por aquí. Aquí va a estar mi isoterma, mi nueva isoterma, que correspondería a la temperatura del estado 2. Pero esa temperatura es la que tengo que determinar porque no la conozco. Así que esta temperatura representada por esta nueva isoterma sería la temperatura del estado 2, ¿ok? Entonces aquí tenemos temperatura, voy a llamarla temperatura 2, que vamos a calcularla a continuación. Bien, muchachos, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Miren, ¿qué punto es este entonces? Este es el punto de vapor saturado. Entonces, ¿dónde está mi segundo estado? Mi estado 2, porque mi estado 1 está aquí. Aquí está mi estado 1 y mi estado 2 está aquí. Entonces, aquí va este punto grueso, representa el estado número 2, ¿ok? Mi estado 2. Ahora yo pregunto, ¿qué volumen específico hay en el estado 2? Igual, 0.12. Entonces, 0.12 es para el volumen específico del estado 1 y también para el volumen específico, será el volumen específico también, que correspondería al estado 2. Así que vámonos nosotros a las tablas termodinámicas y vamos a ubicar este volumen específico, 0.12. Y le hacemos corresponder una temperatura y si hay que interpolar, se interpola. Entonces, aquí está mi estado 2, pero quiero el proceso. ¿Dónde está quiero decirles que hay que colocar la trayectoria del proceso. Aquí tenemos el proceso, muchachos. Miren, esta es la trayectoria, mejor dicho, la trayectoria del proceso. Aquí está. La punta de flecha está en el último estado. Aquí está. Este es mi proceso. ¿Es un proceso qué? Un proceso isométrico. Proceso a volumen constante, se ve clarito.
Se ve claro. No es tan solo porque sea perpendicular aquí al volumen, sino porque no forman ningún área. ¿Ok? No está formando ningún área. O sea, para formar área tendría que estar inclinado. Ahí sí forma un área. Y allí hay trabajo en caso de formar área. Pero como no forma área, no hay trabajo. Trabajo ya les dije que es igual a cero. Y es un proceso a volumen constante. Vamos a las tablas de agua saturada y entramos con este volumen. Pero les voy a decir algo. Bien, este volumen específico que está aquí en realidad es el volumen del vapor saturado, o sea, B sub G, para esta temperatura, para este estado final, para este estado 2. Muy bien, entran entonces aquí, entramos, mejor dicho, aquí a las tablas de agua saturada. Mire, aquí tengo la temperatura y vamos a buscar aquí ese valor, ¿no?, del volumen, que sería 0.12. Pero ¿cómo lo vamos a buscar? ¿Como B sub F o B sub G? Ya les dije que es B sub G, porque es el vapor, es el volumen específico del vapor saturado. Entonces no van a buscar como B sub F, repito. Van a buscarlo como B sub G. Así que B sub G está aquí en la cuarta columna, ¿ok? En la cuarta columna, 1, 2, 3, 4. Estos son los valores en la cuarta columna. Aquí tenemos los valores de B sub G. A ver, localicen 0.12. Aquí lo vi, pero aquí tengo 0. Miren, 0.14, 0.12. Entonces estaría entre estos dos, entre estos dos números, muchachos. Mira, estaría entre 0.11, 508 y este otro número, este otro valor, que sería 0.12, 721. Este dato está a 200 de temperatura y este otro dato se encuentra a 205. Así que vamos a interpolar, muchachos. Así que, muchachos, vamos ahora a realizar el proceso. Miren, ya tengo todo aquí. Ahora, yo les aconsejo que cambien las posiciones. ¿Por qué? Porque va a haber mucho error a la hora de interpolar en la calculadora. Observen algo. Allí nosotros tenemos en la tabla termodinámica, la primera columna es la temperatura. Entonces voy a cambiar de posición en las columnas. Voy a colocar al volumen específico del vapor saturado, voy a colocarlo en la primera columna. Sería el eje, por decir, el eje X, ¿ok? El eje horizontal. Y a la temperatura lo voy a ubicar en el eje Y. Ahora sí, ahora vamos a interpolar. Ya saben que para esta temperatura de 200 tienen un volumen específico del vapor saturado de 0.12721. Y para 0.11508 de volumen específico del vapor saturado tienen una temperatura de 205 según la tabla. Y a 0.12, que es el volumen específico que tenemos allí para nuestro estado, en este estado, en el estado final, en el estado 2, le va a corresponder una temperatura. Esa temperatura es la temperatura 2, ¿ok? La temperatura 2, que es esta temperatura que tenemos aquí, que es la temperatura que nos mandan a determinar. Bien, ahora vamos a interpolar. A ver si nos mandan a hallar la temperatura, si determine la temperatura. Bien, vamos nosotros aquí en el calculador, normalizamos, a ver, 3, 1, ahora buscamos regresión lineal, apretamos por aquí 3, lineal 1 y vamos. Decimos entonces 0.12, coloco 721, 0.12, 721 con, aquí la coma, con 200. Recuerden que primero los valores que están en el eje X y luego los valores que están en el eje Y. Eso sería una coordenada. Así que aquí coloco con 200, que es el valor que está en el eje Y. 200. Muy bien, aquí lo guardo. Bien, ahora vamos con la otra coordenada, sería 0.11508 con 205. Lo guardamos. Ahora
buscamos el valor 0.12, Shift, apretamos aquí 2 y la calculadora nos va a preguntar para dónde lo queremos, para el eje X o para el eje Y. Bueno, ¿dónde está la incógnita? La incógnita está en el eje Y, por lo tanto aquí apretamos 2, que corresponde a Y. Apretamos 2, corresponde a Y, repito. Apretamos aquí 2, apretamos igual. Y allí tienen, señores, la temperatura 2 es igual a ¿cuánto? A 202,9 grados centígrados.